Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Alexandra Gualtero Sariza. Estoy matriculada en la licenciatura en matemáticas y en este caso pues yo escogí la ruta A para el trabajo de guitarra. Bueno, entonces voy a como tal explicar la línea de tiempo de este instrumento. En el siglo XIII podemos ver los primeros inicios o el primer reconocimiento como tal de la guitarra. En los reinos cristianos de Europa existió la guitarra de cuatro pares de cuerdas. Era redondeada como una caja bombada, tal y como lo podemos ver en esta imagen, más o menos. Y también en los reinos musulmanes tenían la guitarra morisca, que tenía tres pares de cuerdas. Bueno, en el siglo XIV fue donde se empezó a usar la guitarra como tal, ya en un instrumento reconocido y muy popular en las canciones y obras musicales, principalmente por los músicos medievales españoles. Aquí más o menos esto es una representación de esta época. Bueno, en el siglo XVII, la guitarra española se convierte en el instrumento más usado dentro del entorno musical y se comienzan a imprimir libros de música para la vihuela. Esta era como un instrumento muy conocido y digamos que similar a la guitarra. Entonces, prácticamente todos estos libros fueron de gran ayuda y un gran comienzo y avance para la guitarra y el uso de la misma. En el siglo XVIII podemos ver que se empiezan a realizar cambios físicos como añadir la sexta cuerda, aumentarla de tamaño, reducir la escotadura de la caja, añadir el clavijero metálico y que los trastes se extiendan hasta la boca de la guitarra. En esta imagen podemos ver más o menos este tipo de modificaciones y avances que iban teniendo la guitarra por este siglo, durante todo este siglo. Bueno, en el siglo XIX se adapta la guitarra a técnicas de punteado y rasgueado. De igual forma, empezó a ser utilizada en conciertos y que, por ejemplo, Paganini desarrolló varias obras desde este instrumento. Si bien sabemos, Paganini es un artista que se destacó bastante desde la guitarra, el violín, el piano, instrumentos, digamos que del género clásico de la música. Entonces, este personaje añadió bastante reconocimiento a la guitarra y un gran prestigio. Bueno, en 1833 llega la guitarra a Estados Unidos, donde allí se le incorporan cuerdas de acero que hacían que se adaptara más a la música que popularmente se veía en ese país. De aquí en adelante, en algunos datos, en algunas fechas, podemos ver este tipo de adaptaciones. Básicamente, la guitarra en su evolución, en su historia, se basa es en un transcurso de cambios para los diferentes géneros y para, digamos que, obtener diferentes tipos de sonidos de acuerdo, digamos que, a la culturalidad de donde se vaya a usar. Bueno, en 1850, Antonio Torres, otro personaje importante, trajo una de las innovaciones musicales más importantes del siglo. Inventó el modelo actual de la guitarra flamenca y clásica. En el siglo XX fue el siglo de oro de la guitarra. Esta se incluyó en el cante flamenco y en 1920 se crea la guitarra eléctrica, con el propósito de crear sonidos adecuados a los demás géneros musicales, tal y como lo resalté anteriormente. Prácticamente este tipo de guitarra que se creó a partir de 1920 fue un avance bastante importante y que influyó de gran manera en la música que se pudo ver representado, digamos, en el pop, normalmente, ¿no? En lo general del pop, el rock, el metal, pero también en más géneros como tal. Bueno, ya por último, terminar con estos dos fechas también importantes. En 1940, Regino Sáenz de la Maza tuvo un éxito mundial con sus obras íntimamente ligadas al instrumento y que le brindó un gran prestigio a la guitarra. Y en los 2000, a partir de las nuevas tecnologías, se proponen
se proponen nuevos modelos y diseños de la guitarra, lo cual produjo aún más diversidad y creatividad en la música. Estos son los diferentes tipos que son algunos ejemplos, ¿no? Porque hay muchos más, pero sí que fueron bastante reconocidos y ayudaron, digamos que a distintos géneros de música y a aportar distintas partes, e incluso algunas de ellas son reconocidas por artistas también. Y bueno, entonces hasta aquí sería como digamos que los datos más relevantes e importantes que podemos destacar de la historia de la guitarra. Muchas gracias.